Desde la Ciudad de México les saluda Miguel Muñoz. Esta es la información al momento. Eduardo Rivera Pérez, presidente municipal de Puebla, puso en marcha el programa de regularización de estancias infantiles, recuperando aquellos lugares que funcionaron en la anterior administración federal y que actualmente continúan operando sin supervisión ni apoyo. La empresa Altos Hornos de México del empresario Alonso Ancira analiza declararse en bancarrota en Estados Unidos y de esa forma evitar el pago de la reparación del daño acordado con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con una publicación del diario estadounidense The Wall Street Journal, citando a dos personas familiarizadas con el caso. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reconoció que Grupo Carso está en desacuerdo con ciertos temas del peritaje de la Fiscalía General de Justicia Capitalina del colapso de la línea 12 del metro. Sin embargo, se comprometieron a pagar el reforzamiento y un acuerdo reparatorio a las víctimas. El gobierno de la Ciudad de México dio a conocer que la próxima semana comenzarán la aplicación de la vacuna contra COVID-19 a menores de edad con comorbilidades. El abogado de Rosario Robles Berlanga, Epigmenio Mendieta, asegura que su clienta regresará a la cárcel de Santa Marta, Catitla, porque el juez de control utilizó argumentos desproporcionados, ya que habían quedado superados antes y durante el juicio en contra de la exfuncionaria federal, quien está vinculada a proceso por ejercicio indebido del servicio público en el caso de la llamada estafa maestra. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, arribó a México para asistir por invitación del Partido del Trabajo al Seminario Internacional Los Partidos y una Nueva Sociedad, que se llevará a cabo los días 21, 22 y 23 de octubre. Evo Morales fue recibido por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien en su cuenta de Twitter aseguró que en México el exmandatario siempre encontrará un abrazo solidario de nuestro pueblo. El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados votó en contra de todos los dictámenes de la Ley de Ingresos 2022 por considerar que los argumentos de la bancada de Morena no son congruentes con la realidad que enfrenta nuestro país, atentan contra los jóvenes y contra la sociedad civil. Lamentaron la falta de apertura de la mayoría oficialista para discutir los temas y reprobó que después de 19 horas de un debate sordo en el pleno camaral, prevaleció la cerrazón de los morenistas y sus aliados, dando como resultado un dictamen que no es producto de un consenso democrático, que no fomenta el crecimiento económico ni el empleo. El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional votará en contra del dictamen de ley de ingresos porque los consensos han estado ausentes y han sido más bien producto de capricho y mayoriteo. Es una ley de ingresos construida sobre supuestos muy optimistas, pero poco factibles, que ignora a las pequeñas y medianas empresas y a los asalariados. No fomenta el crecimiento económico y el empleo, pero sí promueve el terrorismo fiscal y ahuyenta la inversión. El dictamen que hoy se pretende aprobar no responde a la realidad de un país que todavía sufre los estragos de una crisis económica, que si bien es cierto que en buena medida fue provocada por la pandemia COVID-19, también lo es que fue agravada por la falta de acciones del gobierno para salvaguardar a la planta productiva y al empleo. Es una ley de ingresos agresiva contra la economía y lesiva contra la población. Difícilmente se alcanzará el crecimiento económico previsto del 4.1%, y con ello los ingresos públicos serán menores. Esto afectará las participaciones federales que reciben los estados y los municipios.
La alcaldesa de Tlalpan, Alfa González Magallanes, anunció la reapertura de los 11 panteones con los que cuenta la demarcación ante el cambio de color verde del semáforo epidemiológico, mismos que van a operar en un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde del 31 de octubre al 2 de noviembre, fechas en que se conmemora el Día de los Muertos. La alcaldesa ordenó un programa de saneamiento y limpieza que consiste en el retiro de basura orgánica e inorgánica, el retiro de cascajo, desmalezado al interior y exterior, poda de árboles, retiro de árboles en riesgo, rehabilitación del alumbrado público, aplicación de pintura en fachadas que lo requieran, así como balizamiento interno y externo de los inmuebles y en los cruces peatonales aledaños. Las alcaldesas de Iztapalapa, Clara Brugada, y de Tláhuac, Berenice Hernández Calderón, junto con el titular de Xochimilco, José Carlos Acosta Ruiz, refrendaron el acuerdo de habilitar un camino Mujeres Libres y Seguras por la avenida Canal de Chalco y concluir la recuperación de ese antiguo cauce mediante el retiro de basura y cascajo en su ribera. Los 3 alcaldes hicieron el recorrido en traquinera por el Canal de Chalco para supervisar e informar a la población vía redes sociales sobre los trabajos de limpieza y desasolve que se realizan desde junio con el propósito de evitar inundaciones en las colonias aledañas a ese acueducto. El alcalde en Gustavo Amadero, Francisco Chiguil Figueroa, y su gabinete de gobierno recorrerán las colonias de la demarcación a través de Diálogo Maderense. Durante estas audiencias se atenderán y resolverán peticiones de la comunidad. La colonia Guadalupe Tepeyac fue la primera en recibir a los funcionarios en el Centro Deportivo Rosendo Amais. Si bien este ejercicio se venía llevando a cabo todos los lunes en la explanada del edificio principal de la alcaldía, se busca escuchar y atender a los vecinos lo más cercano a su domicilio. Provenientes del barrio Bravo de Tepito, de las 33 colonias de Cuauhtémoc o de cualquier colonia de las 16 demarcaciones de la Ciudad de México, los boxeadores y boxeadoras tanto del Deportivo Maracaná como de los 8 deportivos restantes que tiene la alcaldía son hijos de la Cuauhtémoc, aseguró Sandra Cuevas, alcaldesa de dicha demarcación, al anunciar incentivos económicos, atención médica y alimentaria que les permita desarrollar sus habilidades pugilísticas para ser los mejores representantes de esa disciplina a nivel nacional y mundial. Hay que hacer los estudios, hay que darles una dieta, hay que cuidarlos. Eso nosotros lo vamos a hacer, no va a tener ningún costo. Lo único que les vamos a exigir es primero respeto a su profesión. Primero. Segundo, disciplina. Tercero, que sigan como hasta ahora, ganando. Entonces, eso va a ser a partir de noviembre, pero a partir de mañana se empiezan a crear los expedientes. Y así en cada deportivo, de todos los boxeadores. De aquí tienen que salir los campeones de campeones. La descortesía política de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, de excluir de actos oficiales a los alcaldes de oposición, es una muestra de su desprecio hacia la pluralidad política que hoy priva en la ciudad, aseveró Andrés Atayde, presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México evitaron el asalto a un automovilista en el cruce de las calles Oriente 102 y Sur 181 de la colonia Gabriel Ramos Millán en la alcaldía Iztacalco. El hecho de que nuestro presidente vaya a hablar a Nueva York de corrupción, creo que pudiera ser muy interesante. Pero lo que los mexicanos nos preguntamos es, ¿de qué corrupción va a hablar?
de la del pasado que todos los días en la mañana nos señala, o la del régimen actual, que esa corresponde a otros datos y tal pareciera que eso no corresponde a la realidad que vivimos los mexicanos y obviamente no se ha señalado. ¿De qué corrupción presumiremos si nosotros en la escala de corrupción a nivel mundial hemos bajado de lugar y hoy por hoy nos presentamos como uno de los países más corruptos? ¿De qué corrupción vamos a hablar cuando diferenciamos el trato que se le da a las personas que están vinculadas a procesos penales? Por un lado, a uno se le permite traer en libertad, darle clínicas privadas y permitirle que vaya a cenar, y a otros que son enemigos del régimen o sencillamente no comparten la visión del régimen, se les encierra y se les niega cualquier tipo de acción para que salgan a defenderse en libertad en su proceso. ¿De qué corrupción vamos a hablar? Si hoy por hoy hay más asignaciones directas que favorecen el oscurantismo y la discrecionalidad de las decisiones de las autoridades. En ese sentido, ¿de qué corrupción vamos a hablar si traemos tiranos, líderes de otros países que no corresponden a la ética, a las buenas costumbres y al beneficio de los ciudadanos de esos países y obviamente les retribuimos en honores, en servicios, como fue lo del desfile, en este caso con el líder cubano, y obviamente hablar del venezolano ya estaría de más. ¿De qué corrupción vamos a hablar? Si hoy por hoy pareciera que somos más un caso de estudio de corrupción que de hablar de los que hemos hecho en contra de la corrupción. Esta fue la información más importante generada a lo largo del día. Continúe con la programación de WOW TV y síguenos en redes sociales.